Bienvenidos al Monito de Ale, soy Beatriz Halcón, psicóloga sanitaria y mamá adoptiva. Hoy tenemos aquí de nuevo a Claudia Antelo, que nos va a hablar del libro de vida, pero antes la voy a presentar. Claudia es mamá adoptiva, es la creadora del grupo de Facebook Crianza Conectiva y además una persona en continuo aprendizaje y que además le gusta compartir lo que ella ha aprendido sobre la adopción. Así que, Claudia, te doy paso. Gracias, Bea. Gracias otra vez por invitarme y tener otra oportunidad de conversar y llegar a otras familias que puedan pues, beneficiarse de lo que vamos aprendiendo. Exacto. Cuéntanos sobre el libro de vida, que sabes que es un tema que a mí personalmente me interesa muchísimo y que sé que tú tienes muchísimos conocimientos sobre el tema porque lo has trabajado en experiencia propia. Así que cuéntanos un poco sobre el libro de vida. Bueno, cuando yo empecé el proceso de adopción, empecé a escuchar este término, el libro de vida, y era una de las cosas que un poco guardé a un lado para empezar. Tú sabes que al principio es todo muy agobiante, hay muchas cosas de las que encargarse. Y bueno, unos cuantos años después retomé el tema del libro de vida, más o menos me informé en algunos foros y lo hice un libro de vida que venía a ser como un tipo de álbum para que mi peque lo tuviese como material. Lo que pasa es que en la vida a veces uno no sabe lo que no sabe. Entonces, el libro de vida que hice la primera vez era realmente algo más que un libro de vida, como un álbum de fotos. No realmente llegaba a ser lo que debería ser un libro de vida para un peque. Entonces, sirvió como práctica, pero fue después, años después, unos 3, 4 años después, que empecé a informarme y educarme más sobre lo que realmente significa hacer un libro de vida. Y me di cuenta de la diferencia enorme entre lo que nosotros pensábamos que era un libro de vida y lo que realmente vendría a ser un libro de vida. Por hacer algunas diferencias, el primer libro de vida que yo le hice a mi peque era más bien un libro contado desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi experiencia. Y tenía fotos sobre la preparación, desde que empecé el trámite para obtener lo que en España llaman el certificado de idoneidad, aquí se llama el home study. Entonces, y después la preparación del viaje, los viajes, porque mi adopción es internacional. Y tenía todo contado como una historia desde mi perspectiva, con mis emociones, con mi entusiasmo, mis preparaciones, y poco tenía que ver con la historia desde la perspectiva de mi hija, ¿no? Que era la adoptada. Lo tenía, a mi hija siempre le gustó, lo tenía en su habitación, lo ojeaba de vez en cuando, teníamos información bastante completa de su primera familia, etcétera, pero definitivamente era una perspectiva adultocéntrica, una perspectiva adoptantecéntrica y no lo que debería ser un libro de vida. Pasan los años y me voy informando y descubro esto. Ese maravilloso libro. Exacto. Este libro, que viene a ser un libro que explica muy, muy en detalle, muy minuciosamente, primero, lo que significa hacer un verdadero libro de vida. Segundo, cómo hacerlo. Y la autora de este libro, y después lo podemos poner en el chat si quieren la información, no solamente es adoptada, es madre adoptiva y es profesional, tiene un máster en educación, me parece que es trabajadora social o terapeuta. Entonces, imagínate, es la combinación perfecta de todas las experiencias. Primero, la experiencia como adoptada, segundo, la experiencia como madre adoptiva, y tercero, la experiencia
de ser una profesional en el tema. Y una vez que encontré este libro, me di cuenta claramente todo lo que había hecho mal en el primer libro de vida que creé y bueno, el segundo libro de vida que le hice a mi peque ya fue un libro de vida como debe ser. Y lo bueno de este libro de Beth O'Malley es que te da, te dice específicamente página por página cómo debes formatearlo y qué información tienes que incluir, y te da inclusive diferentes ideas de cómo transmitir la información. Sabemos que cada niño adoptado tiene una historia específica, única de él o de ella, que nuestros peques vienen a nuestra familia de diferentes maneras y con diferentes historias. Entonces, no es solamente una manera de hacer el libro de vida, sino las diferentes opciones que existen sobre cómo darles a ellos la información, por qué es importante que la tengan desde muy pequeños, que tengan acceso a su historia, que se vaya normalizando la manera en que ellos vinieron al mundo y sus primeros años, hasta que se unen a nuestra familia. Y realmente fue un antes y un después, porque con la ayuda de este libro pude realmente elaborar un verdadero libro de vida. Sobre todo un libro de vida para el pequeño, no para nosotros, ¿no? Que al final el error, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? El primero que hiciste desde el desconocimiento, porque yo, si no hubiera aprendido de ti, lo hubiera hecho exactamente igual, estoy segurísima. Pero es que al final el libro de vida es para el pequeño, ¿no? Entonces tiene que ser para él, y esa información tiene que ser desde su visión, no desde la nuestra, ¿no? Pero bueno, yo lo aprendí contigo, o sea que... Y yo lo aprendí con alguien más. Es maravilloso, es ir compartiendo la información que voy recibiendo de otras personas que comparten conmigo. Yo creo que es muy importante que nuestros peques tengan la información que, que les pertenece. La historia es de ellos, la información es de ellos. A mí me pareció siempre muy importante porque muchas familias dicen que el peque no tiene interés, que el peque no pregunta, que el peque parece no estar muy interesado en conversaciones relacionadas a su historia, a su primera familia, a su cultura, a su nación. Y yo siempre he pensado que no nos digan algo no significa que no lo estén procesando, que no les esté rondando la cabecita. Y tener un libro de vida a la mano es una herramienta excelente, porque entonces ellos pueden ir procesando y gestionando su historia independientemente de nosotros. Y es importante porque no todo tiene que ver con nosotros, no todo se relaciona con nosotros. Exacto. Nosotros no somos los protagonistas de todo. La historia es de ellos y ellos lo van procesando como ellos creen que, como mejor les hace a ellos emocionalmente. Además, un buen material, ¿no? Que ellos tengan en su cuarto y que lo quieran usar, coger en el momento cuando ellos quieran, sin que estemos nosotros, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces porque, bueno, sienten miedo a saber un poquito más de su historia por nosotros, por esa cosa de lealtad, que tenemos que quitar esa idea en ellos. O sea, es un material fantástico para que ellos cuando quieran, en el momento que a ellos les surja, puedan utilizarlo. Sí, y una de las cosas importantes es que no tiene que ser necesariamente un libro de vida, ¿no? Dependiendo de la edad del peque, se puede hacer uno muy simple, muy simplificado. A lo mejor se puede enmicar cada página y con el tiempo ir ampliando la información que tenemos, haciéndolo un poco más completo, de cuando sean un poco más grandes. Puede ser quizá más delicada la elaboración, porque ya pues son manitas que manejan las cosas con más cuidado.
Entonces, y es bueno porque nos vamos a dar cuenta con el tiempo qué cosas les interesa más. Algunos van a querer, por ejemplo, más información de su primera familia, otros van a querer también mucha información de su primera cultura, etcétera, etcétera. Entonces, el libro de vida puede ir cambiando según las necesidades del peque, según la edad del peque, según la etapa madurativa del peque. Qué bueno, qué bueno. Sobre todo eso, y ampliando según la necesidad de nuestro hijo, que cada uno pues será diferente. Cuéntanos un poco qué incluiría a grosso modo, qué incluiría ese libro de vida. A grosso modo, generalmente los libros de vida empiezan con el nacimiento del niño. Y es importante porque la mayoría de personas, así lo hice yo mal, el primer libro de vida, empezando con la adopción, como si un niño hubiese venido de un repollo en vez de, o de la cigüeña. La historia de nuestros peques no empieza con la adopción, no empieza cuando le conocemos y no empieza cuando le traemos a casa, empieza cuando nacen. Y ese es uno de los comentarios que hace Beth O'Malley en el libro, ¿no? Comenta de que algunos niños solamente reciben la información y escuchan repetidamente la historia de cómo llegaron a la familia, cómo les conocieron los padres adoptivos, y algunos piensan que no nacieron de una mujer como cualquier otro ser humano, como cualquier otro ser viviente. Entonces es importante que recordemos eso, ¿no? Empieza con el nacimiento, con muchas de las... Beth O'Malley en general recomienda que se empiece, por ejemplo, con su acta de nacimiento, si la tenemos, que es un documento muy específico, que tiene la información muy específica, y ella se dio cuenta en su trabajo como trabajadora social, que muchos niños no tan pequeños, adolescentes, nunca habían visto su primer documento. Habían visto a lo mejor el documento, el certificado de adopción, pero no su partida de nacimiento. Y eso es una cosa que para mí es muy importante, que los adoptados tienen derecho a saber sus orígenes, a conocer sus orígenes, a ver su primer documento. Y así se puede empezar. Naciste en tal fecha, en tal lugar, y estos son los detalles de tu nacimiento. Y ahí es donde empieza el trabajo que tenemos que hacer nosotros. No tiene nada que ver con nosotros, ni con nuestro camino hacia la adopción, ni con nuestra espera, ni con nada, sino cómo nació este niño o esta niña. Y de ahí se sigue con la información que se tiene del niño, no siempre va a ser la misma. Hay niños los que tenemos más información que otros, pero de ahí se empieza a desarrollar. Y es muy bueno que los niños empiecen a procesar su historia de una manera muy natural. Nacieron de una madre, y nacieron de un padre como cualquier niño, y nacieron en un lugar como cualquier niño, y cómo pasaron sus primeros meses, sus primeros años, hasta el momento en que llegan a formar parte de la familia adoptiva. Si no tuviéramos información, sabes que muchas veces pues hay poca información previa de su nacimiento, de esos primeros días. ¿Cómo podríamos rellenar esa información o qué podríamos incluirle para que el pequeño tuviera parte de su historia o la poquita información? ¿Qué podríamos hacer con eso? El libro de Beth O'Malley da muchísimos ejemplos, tiene muchísimas fórmulas específicas de cómo hablar. Habla, por ejemplo, de ciertas adopciones internacionales donde hay poca información. Y algunas de la información que le vamos a dar al peque es información que suponemos que es cierta, porque es cierta en la mayoría de casos de adopción de cierto país. Por dar un ejemplo, en China se puede empezar a hablar del lugar donde le encontraron y hablar de probablemente nació entre esta fecha y esta fecha,
porque es la información que tenemos de la casa cuna. Probablemente ocurrió esto, porque es cierta zona donde ocurrió esto. Hay muchas cosas que no vamos a saber y está bien reconocer eso ante el niño. No sabemos, suponemos, considerando la situación del país en esa época, que probablemente esto ocurrió, pero no sabemos a ciencia cierta. Y yo creo, yo tengo una excelente referente, una madre, una adoptada, que es gran referente para mí. Y ella una vez me dijo, parte del acompañamiento también es ese, ¿no? Acompañarlos para que vayan aceptando que hay cosas que no sabemos, que hay información que no tenemos, y eso también es parte del diálogo que tenemos que tener con ellos. Pero a la hora que vamos revisando información, y mucha de la preparación del libro de vida es también prepararnos emocionalmente a nosotros mismos, ¿no? De cómo estamos nosotros procesando esta información. ¿Qué tanto de nuestra cosecha estamos introduciendo en la historia del peque? Y esa siempre hay que hacer un trabajo personal grande. Pero a veces es más información de la que creemos que tenemos. Y esa es la información que vamos a compartir de una manera sobria, sin dramatismo, sin personalizarlo, para que ellos vayan procesando su historia. Me parece muy interesante lo de decir que al final también es un trabajo para nosotros, ¿no? El que los papás y las mamás adoptivas con esa información estamos ya haciendo un trabajo, entre comillas, bueno, terapéutico, ¿no? De cómo le estamos transmitiendo esa información a nuestros niños. Claudia, ¿recomiendas que si el peque poquito a poco va utilizando ese libro, le incluyamos esas nuevas páginas junto con él? Que lo hagamos juntos. Totalmente, sobre todo dependiendo de la edad de cada peque. Hay niños que van a estar, que les va a entusiasmar muchísimo hacer esto como un proyecto familiar, y decirle, mira, pensaba incluir esto, ¿qué te parece? Incluimos esto, incluimos lo otro. Hay niños que van a ser quizá un poquito más reacios a querer participar, van a tener una actitud de yo no quiero saber, no me interesa. En ese caso, nosotros podemos hacer el libro y ofrecerlo. Yo creo que muchas de las cosas es simplemente ofrecer y decir, mira, aquí está la información, aquí está el libro, lo miras cuando quieras, y cuando no lo no quieras, no lo mires. Para algunos niños va a ser un proceso largo hasta que estén dispuestos, hasta que estén listos para recibir la información. Yo por eso creo que es importante empezarlo de muy temprana edad, para que se vaya normalizando esto como parte de su historia. Eso es una de las primeras cosas que aprendí hace más de 15 años, ¿no? Que no debe haber una revelación de información para un niño adoptado. Tiene que ser, la información tiene que les pertenece y la tienen que tener, considerando obviamente que tiene que ser según la etapa madurativa, y tiene que ser siempre información que sea de manera apropiada para la edad del niño, pero la información es de ellos y tienen derecho de tenerla más allá, si hay un deseo de una búsqueda o de un contacto. Esas decisiones le pertenecen al niño, a la niña, cuando son adultos, tienen que tener derecho de consentir o no a más, a pasos, digamos, siguientes, pero la información que tenemos que compartirla. Ni siquiera puedo decir compartirla, me retracto. No se comparte, es de ellos. Tenemos que tenerla, tienen que tenerlo ellos a mano de ellos. Tienen que tener acceso a la información. A mí siempre me pareció que era muy injusto que un adoptado tenga que decir, ¿me puedes dar mi información? ¿Puedo tener acceso a esto? Porque les pertenece a ellos, no a nosotros. Nosotros podemos ser custodios de esa información y tratarla con el respeto que se merece. Y ahí es donde hablo del gran trabajo que hay que hacer
nosotros mismos, ¿no? Para procesar esta información, para tener la capacidad de compartirla de manera correcta y de manera justa y de manera imparcial y sin juzgamiento. Tenemos que hacer ese trabajo nosotros. Y es un trabajo que a mí me enriqueció muchísimo. Me ayudó muchísimo a trabajar yo misma sobre quizá ideas preconcebidas que tenía. Creo que todos tenemos prejuicios, ideas preconcebidas, conceptos que están muy arraigados y que cuando los vamos revisando nos damos cuenta que tiene que haber crecimiento en ciertas áreas, ¿no? Exacto, qué bueno, es fantástico lo que acabas de decir. Yo añado una frase un discurso que Montse la Pastora, que es psicóloga especialista en adopción, en su momento pues me dijo en uno de sus grupos que los papás no éramos propietarios de la información del menor adoptado, sino depositarios, ¿no? Y que incluso la información que no tuviéramos, que la dejáramos por escrito, porque al final, bueno, la vida no sabemos qué nos depara, ¿no? Y si es algo que tenemos nosotros y no está en ningún lado escrito, pues si por lo que sea nos ocurre algo, nos llevamos esa información que es suya, que no es nuestra propiedad. Incluso no tenemos derecho a elegir si dársela o no, porque es suya. Simplemente la guardamos y se las vamos dando adaptada, como tú has comentado de su edad, pero es suya. Nosotros no podemos decidir qué hacer con esa información porque es su propiedad, no es nuestra. Estoy completamente de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo con todo eso, y para que eso ocurra tenemos que trabajar en nosotros. Es importante dar esa información con respeto a su cultura, con respeto a su familia y sin inyectar nuestros sentimientos, porque no es correcto. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Montse. Es información de ellos, le pertenece. Y un libro de vida es una manera respetuosa y adecuada a la edad madurativa de un niño a que empiece a tener esa información y que la abra, la cierre cuando quiera. Con tu propia experiencia personal, ¿ha ayudado a tu hija adoptiva a tener esa información? ¿Has corroborado que le ayuda a tener esa información en sus manos? Absolutamente. Inclusive el primer libro de vida que yo hice, el libro no perfecto, el libro muy imperfecto, lo seguimos teniendo. El primer libro que hice ella tenía aproximadamente 3 años y medio, entonces era muy simple, y como dije, la perspectiva era completamente equivocada, pero ella lo sigue teniendo y ya cada vez lo mira menos porque es más pequeña, pero lo conserva entre sus cosas importantes. Y el segundo, que se hizo ya siguiendo las pautas y recomendaciones de Beth O'Malley, definitivamente ha sido una excelente herramienta, que yo soy muy celosa de la información de mi hija, así que no voy a dar detalles de lo que contiene, pero es un libro muy completo y yo pienso que es algo que le ayuda, que es positivo. Una de las cosas simpáticas o enriquecedoras que puedo compartir es que cuando empecé a elaborar el segundo libro de vida, quise incluir muchísima información sobre su cultura. Mi hija es rusa. Y eso hizo que yo me enamorara más todavía de la cultura. Entonces, creo que eso causó, o sea, la cultura de ella siempre estuvo presente en nuestro hogar. A mí me ayuda que yo soy migrante, entonces es como que a pesar de que vivimos en un tercer país que no es ni donde ella nació ni donde yo nací, es como una familia multicultural. O sea, la cultura de ella estaba presente, pero mientras más investigación hacía para poder incluir información en su nuevo libro de vida, más me interesaba en la cultura. Y eso ha ido en aumento en los últimos años, donde creo que cada vez hay más
digamos, una presencia más fuerte y más rica de su cultura en nuestra casa. Inclusive las dos estamos aprendiendo ruso. Entonces, fue como una especie de una ventaja adicional. Sí, fue como un regalito, una ventaja adicional de haber hecho el libro de vida y disfrutamos todavía, sigue siendo enriquecedor hasta el día de hoy. Bueno, si no hubieras hecho el libro de vida, pues no te hubieras enamorado de Rusia, o sea que fíjate. Exacto, hubiese seguido siendo quizá una presencia un poco más superficial, a lo que ahora es, yo siento algo mucho más, una conexión más profunda, y eso fue porque parte del libro de vida es también hablar de la cultura de nuestros hijos, del lugar de nacimiento, de la idiosincrasia de ese lugar, y nos da la oportunidad nosotros de informarnos, de educarnos, de mostrar más interés, así que tiene tantísimas ventajas que a veces no logramos, que ni siquiera hemos esperado, ¿no? Sorpresitas inesperadas. Y creo que al final también enriquece el vínculo, ¿no? Con el pequeño, porque bueno, te estás acercando a parte de su identidad. Yo creo que sí. Sí, yo creo que definitivamente acerca a la familia. Yo a veces escucho con pena cuando dicen, algunas personas dicen que sus hijos no tienen mayor interés por su cultura de nacimiento, y yo sospecho que es porque la familia en su totalidad no ha integrado la cultura a la familia adoptiva, ¿no? Al entorno de la familia adoptiva, y eso para mí es una pérdida, porque para mí ha sido súper enriquecedor tener una cultura más. Bueno, a lo mejor las personas que están escuchando ahora mismo este vídeo, pues los papás y mamás adoptivos, pues hacemos que cambie esa perspectiva y a lo mejor pues le pase lo mismo que te pasó a ti. O sea, haya un acercamiento que antes no había. Yo creo que sí, espero que sí, porque no es algo que tenemos que necesariamente vertir sobre nuestros hijos, ¿no? Como, esta es tu cultura y quiero que te intereses en tu cultura, sino yo lo empecé a hacer por mí, porque a mí me gustaba. Y fue increíblemente positivo, porque se convirtió en parte de la riqueza de la vida familiar, ¿no? No una cosa que es exclusivamente de mi hija porque es rusa, sino algo que es parte de nuestra familia, siendo una familia multicultural. Bueno, ¿dónde podemos encontrar este libro, Claudia? Desafortunadamente, este libro, que yo sepa, nunca ha sido traducido al español, lo cual es una pena. Yo creo que se consigue en Amazon fácilmente, pero es en inglés. Yo tengo personas a las que he ayudado poco a poco a que vayan traduciendo algunas de las páginas. Es un libro que no es complicado de leer ni de entender, pero desafortunadamente solamente está en inglés. Ojalá estuviese en español, pero no. Nunca lo han traducido, es una pena. Bueno, yo dejaré en la descripción del vídeo el título y la autora. ¿Y dónde podemos encontrarte a ti, Claudia? Pues, y quería comentar algo más, porque yo hice una grabación para AFAIC hace unos meses sobre el libro de vida, donde se hablaba página por página la información que se debe incluir en un libro de vida, que bueno, no es una traducción del libro, pero más o menos ayuda a empezar el trabajo del libro, porque parte del trabajo previo, antes de empezar a crear el libro, uno tiene que primero, digamos, ordenar, ¿no?, la información que tiene, buscar cuáles van a ser las fotos que uno va a incluir, la información que se va a incluir. Entonces, la verdad es que el video que hizo AFAIC estuvo muy bien hecho y se los recomiendo. Creo que está en YouTube para que lo vean. Yo estoy en redes sociales, mi Instagram es personal, así que no tiene nada que ver con adopción, pero y estoy en Facebook, pero tenemos el grupo de crianza conectiva
y también participo en otros grupos. Me encanta. Soy bastante sociable, así que no me molesta para nada que se comuniquen conmigo. Además, aportándonos los aprendizajes que ella va consiguiendo y, bueno, ayudando a muchísimas familias, yo incluida. Y bueno, decir que sí, el vídeo de Claudia está en la página de YouTube de AFAI, Asociación de Familias de las Islas Canarias. Lo pueden buscándolo. Si puedo, dejo el enlace abajo de este vídeo también, de la descripción. Y bueno, nos encontrarán a las dos también, porque yo también te entrevisté, o sea que... Exacto, sí. Fue un lindo trabajo. fue muy bonito. Lo recuerdo con afecto. Fue un lindo trabajo y me parece que fue muy útil. Yo creo que estaba bastante bien explicado. Así que el que quiera ver un poco más descrito cómo hacer este libro lo puede encontrar perfectamente. Claudia, una frase para finalizar antes de que acabemos. Creo que la única frase sería un poco como repetir lo que mencionaba Monse y lo que mencionaba Monse, que también lo menciona Beth en este libro, que es: la historia de nuestros hijos le pertenece a nuestros hijos y es nuestro trabajo facilitarles acceso a esa historia porque es parte de ellos. Y mientras más pronto nos aboquemos a compartirla con ellos, mejor integrada va a estar. Estupendo. Pues nada más que decir, muchísimas gracias. Como siempre, sabes que me encanta tenerte y bueno, me encanta aprender de ti, eso vamos siempre. Y un besito muy grande, nos vemos pronto, ¿eh? Cuando quieras, yo soy fan asidua del monito, así que cuando quieras, aquí estaré. Un besito muy grande, Claudia. Chao.